Junio de 2021, Brasilia, Brasil. Un hombre convirtió todo un país en rehén del miedo. Su nombre, Lázaro Barbosa. Conocido como el monstruo de Brasilia, este hombre aterrorizó comunidades enteras, invadió hogares, secuestró familias y burló a más de 270 policías durante 20 días de persecución ininterrumpida. Pero este no es solo un caso criminal. Es una historia llena de misterio, violencia y rituales oscuros. Una cacería humana que puso a Brasil entero en alerta máxima y dejó tras de sí más preguntas que respuestas. Lo que vas a ver a continuación es la reconstrucción detallada de uno de los casos más complejos, violentos y perturbadores de los últimos tiempos. Te advierto, esta historia no es para los débiles de corazón. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Era Lázaro Barbosa un asesino frío, un psicópata o algo mucho más oscuro? El caso Lázaro Barbosa, el monstruo de Brasilia, 9 de junio de 2021. Ceilândia Sur, Distrito Federal de Brasil. Una familia despierta en medio de la madrugada al escuchar ruidos extraños en su casa. No saben que están a punto de enfrentarse cara a cara con uno de los criminales más peligrosos en la historia reciente de Brasil. Su nombre, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 años. Durante 20 días, este hombre mantuvo en terror a más de 3 millones de habitantes del Distrito Federal y Goiás. Su rastro de violencia incluiría múltiples homicidios, robos, secuestros y una persecución policial que se convertiría en la mayor operación de búsqueda en la historia de Brasil. Lázaro no era un criminal común, era meticuloso, inteligente, y poseía una habilidad casi sobrenatural para sobrevivir en la naturaleza y evadir a las autoridades. Los medios de comunicación lo bautizaron como el monstruo de Brasilia, pero su historia comenzó mucho antes de esos 20 días de terror. Esta es la historia completa de Lázaro Barbosa, desde su infancia traumática en Bahía hasta convertirse en el fugitivo más buscado de Brasil. Una historia de violencia, supervivencia y una persecución que paralizó a un país entero. Pero para entender el monstruo en el que se convirtió Lázaro, primero debemos conocer al niño que fue y las circunstancias que forjaron a uno de los asesinos en serie más temidos de América Latina. Los orígenes del monstruo. Lázaro Barbosa de Sousa nació el 14 de agosto de 1988 en Barra, un municipio rural en el interior de Bahía. Fue el tercero de 6 hermanos, criado en una familia marcada por la pobreza extrema, el abandono y la violencia doméstica. Su padre, João Barbosa, era un hombre violento que abandonó la familia cuando Lázaro tenía apenas 8 años. Su madre, María das Graças, luchaba por mantener a sus 6 hijos trabajando como doméstica, pero el alcoholismo y la depresión la volvían ausente la mayor parte del tiempo. Los vecinos en Barra recordarían después a Lázaro como un niño extraño y silencioso. A los 10 años ya mostraba comportamientos perturbadores. Torturaba a animales pequeños, mentía compulsivamente y tenía explosiones de violencia contra otros niños. María Santos, una vecina de la familia, declararía años después: ese niño tenía algo malo en los ojos. Desde pequeño daba miedo. Los perros del barrio huían cuando él se acercaba, como si sintieran el mal que llevaba dentro. A los 12 años, Lázaro cometió su primer acto de violencia documentado. Atacó con una piedra a un compañero de escuela, fracturándole el cráneo. El niño sobrevivió, pero Lázaro fue expulsado de la escuela y nunca más regresó a estudiar. En 2003,
Cuando tenía 15 años, Lázaro cometió su primer crimen grave. Violó a una niña de 12 años en los alrededores de Barra. Aunque fue denunciado, logró huir antes de que llegara la policía. Era el comienzo de una vida como fugitivo. Durante los siguientes años, Lázaro se movió por el interior del nordeste brasileño, viviendo como un nómada. Robaba para sobrevivir, dormía en granjas abandonadas y gradualmente perfeccionaba sus habilidades para vivir fuera de la ley. En 2007, a los 19 años, Lázaro llegó al Distrito Federal. La capital en construcción ofrecía oportunidades para alguien dispuesto a trabajar en construcción civil. Inicialmente, pareció que podría rehacer su vida. Consiguió trabajo como peón de obra y se estableció en Ceilândia, una de las ciudades satélite más pobres de Brasilia. Durante 2 años, mantuvo un perfil relativamente bajo, pero las autoridades descubrirían después que durante este periodo había cometido varios robos y agresiones que nunca fueron reportados o investigados. En 2009, Lázaro conoció a Rosana Silva, una mujer de 25 años que trabajaba como empleada doméstica. Ella se convertiría en su primera víctima conocida en el Distrito Federal y la primera de una larga lista que culminaría 12 años después en la masacre de Ceilândia. El asesinato de Rosana Silva reveló por primera vez la verdadera naturaleza sádica de Lázaro. No se conformó con matarla, la torturó durante horas antes de estrangularla. Después incendió la casa donde vivía, tratando de borrar las evidencias. La evolución criminal. Entre 2009 y 2021, Lázaro Barbosa se convirtió en un fantasma. Las autoridades estiman que durante estos 12 años cometió al menos 25 homicidios en el Distrito Federal, Goiás y Bahía, aunque el número real podría ser mucho mayor. Su modus operandi era siempre similar. Seleccionaba casas aisladas en áreas rurales, estudiaba los movimientos de las familias durante días o semanas y atacaba durante las primeras horas de la madrugada cuando las víctimas estaban más vulnerables. Delegado Fernando Silva, que investigó varios de sus crímenes, explicaría: Lázaro no era un criminal impulsivo, era meticuloso, paciente, inteligente. Planificaba cada ataque como si fuera una operación militar. Esa combinación de inteligencia y sadismo lo hacía extraordinariamente peligroso. Una de sus características más perturbadoras era su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Frecuentemente se presentaba como trabajador rural buscando empleo o como alguien que necesitaba ayuda. Su apariencia física común, hombre mestizo de estatura mediana, lo ayudaba a pasar desapercibido. Entre sus víctimas confirmadas estaban José Silva y su esposa María, agricultores de 65 y 58 años respectivamente, asesinados en su granja en Planaltina en 2015. Lázaro los torturó durante horas para obtener información sobre dinero escondido. Después los ejecutó con tiros en la cabeza. En 2017 atacó a la familia Rodríguez en Aguas Lindas de Goiás. Padre, madre y 3 hijos menores fueron encontrados días después en diferentes habitaciones de la casa, todos con signos de tortura extrema. Lázaro había permanecido en la casa durante casi una semana, alimentándose de su comida y usando sus ropas. Los investigadores notaron que los crímenes de Lázaro se volvían progresivamente más violentos y elaborados. Dr. Carlos Mendonça, criminólogo especialista en asesinos en serie, analizó su evolución. Vemos una escalada típica de sadismo. Cada crimen era más brutal que el anterior,
como si necesitara mayor violencia para satisfacer sus impulsos. Lázaro también desarrolló habilidades de supervivencia excepcionales. Podía vivir semanas en el cerrado brasileño, alimentándose de frutos silvestres, cazando pequeños animales y construyendo refugios temporales. Estas habilidades lo convertirían en un fugitivo casi imposible de capturar. En 2019, las autoridades finalmente conectaron varios de los homicidios y emitieron una orden de prisión nacional contra Lázaro Barbosa. Sin embargo, él pareció desvanecerse en la naturaleza. Durante 2 años no hubo crímenes que pudieran ser atribuidos definitivamente a él. Los investigadores pensaron que tal vez había muerto o que había huido del país. No sabían que Lázaro simplemente se había vuelto más cuidadoso, más meticuloso, y estaba planificando el crimen que lo convertiría en el fugitivo más buscado de Brasil. La masacre de Ceilândia. 9 de junio de 2021, 3:30 am. Ceilândia Sur, Distrito Federal. La familia Vidal, padre, madre y 3 hijos menores, dormía tranquilamente en su casa de 2 pisos cuando escucharon ruidos en el patio trasero. Claudio Vidal, de 48 años, trabajador de construcción civil, se levantó para investigar. Pensó que podría ser un ladrón común. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse con el asesino más buscado del país. Según la reconstrucción policial posterior, Lázaro había estado vigilando la casa durante al menos una semana. Conocía los horarios de la familia, sabía que Claudio se levantaba temprano para trabajar, sabía que había 3 niños durmiendo en el segundo piso. Cuando Claudio abrió la puerta trasera, Lázaro le disparó inmediatamente en el pecho con un revólver calibre .38. Claudio cayó, pero no murió instantáneamente. Lázaro entró a la casa y encontró a la esposa, Cleusa Vidal, de 42 años, tratando de proteger a sus hijos. Los detalles de lo que ocurrió durante las siguientes 4 horas son demasiado perturbadores para describir completamente. Los informes policiales revelan que Lázaro torturó sistemáticamente a cada miembro de la familia, aparentemente disfrutando de su sufrimiento. Los 3 niños, Juan de 15 años, Ana de 12 y Pedro de 9, fueron asesinados mientras sus padres observaban. Lázaro usó diferentes métodos: disparos, estrangulamiento y trauma contundente. Cada muerte fue calculada para maximizar el dolor psicológico de los padres. Cleusa Vidal fue la última en morir. Los investigadores forenses determinaron que había sido violada y torturada durante más de 2 horas antes de ser ejecutada. Su cuerpo mostraba signos de resistencia desesperada, uñas rotas, heridas defensivas en brazos y manos. Pero Lázaro no había terminado. Después de la masacre, permaneció en la casa durante 12 horas más. Comió la comida de la familia, se bañó, durmió en la cama matrimonial junto a los cuerpos de Claudio y Cleusa. Los vecinos comenzaron a sospechar cuando Claudio no apareció en el trabajo y los niños no fueron a la escuela. Sin embargo, las cortinas cerradas y la aparente normalidad exterior retrasaron el descubrimiento de los cuerpos. A las 7:30 p.m. del 10 de junio, 40 horas después del ataque inicial, Lázaro finalmente abandonó la casa, tomó el automóvil de la familia, dinero en efectivo, alimentos y armas. Su nueva fuga había comenzado, pero esta vez todo Brasil estaría observando. El descubrimiento de los cuerpos el 11 de junio causó conmoción nacional. La brutalidad del crimen, la edad de las víctimas menores y el hecho de que el perpetrador permaneciera libre desató una ola de indignación y terror públicos. El secretario de Seguridad Pública del DF, Anderson Torres, declaró en rueda de prensa:
Estamos ante un individuo de extrema peligrosidad. No descansaremos hasta capturarlo. Toda la estructura de seguridad del Distrito Federal está movilizada para esta operación. Lo que las autoridades no sabían es que Lázaro había desaparecido en una de las áreas de cerrado más densas y difíciles de rastrear del centro-oeste brasileño. La cacería humana más grande de la historia de Brasil estaba a punto de comenzar. La gran cacería humana. 12 de junio de 2021. 72 horas después de la masacre de Ceilândia, el Distrito Federal y Goiás se convirtieron en el escenario de la mayor operación de búsqueda en la historia criminal de Brasil. Más de 300 policías, incluyendo fuerzas especiales, fueron movilizados para capturar a Lázaro Barbosa. La Operación Lázaro, como fue bautizada por los medios, involucró a la Policía Civil del DF, Policía Militar, bomberos, fuerzas especiales BOPE y hasta unidades del ejército brasileño. Era un despliegue sin precedentes para capturar a un solo hombre. Coronel Marcelo Pimentel, comandante de la operación, explicó la complejidad del desafío. Estamos buscando a alguien que conoce perfectamente el terreno, que tiene habilidades de supervivencia excepcionales y que está extremadamente armado y peligroso. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estado. Lázaro había elegido perfectamente su territorio de huida, el Cerrado de Goiás y Distrito Federal, una sabana tropical con vegetación densa, relieve irregular y miles de cuevas naturales donde alguien podría esconderse indefinidamente. Los primeros días de búsqueda fueron infructuosos. Los caes farejadores perdían el rastro en ríos y riachos. Los helicópteros no podían penetrar la vegetación más densa, y Lázaro parecía haberse desvanecido como un fantasma. Sin embargo, el 15 de junio, 4 días después de la fuga, Lázaro reapareció de la manera más violenta posible. Invadió una granja en Cocalcinho de Goiás, a 60 kilómetros de Brasilia, donde vivía la familia Márquez, el agricultor Altamiro, de 67 años, su esposa Neide, de 58, y su hijo Gustavo, de 31. Altamiro Márquez fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Su esposa Neide había sido secuestrada por Lázaro, quien la llevó como rehén hacia áreas más remotas del Cerrado. Gustavo logró esconderse y sobrevivir, convirtiéndose en testigo clave. Gustavo Márquez describió a Lázaro en su testimonio. Parecía un animal salvaje, tenía los ojos completamente fríos, como si hubiera perdido toda humanidad. Hablaba poco, pero cuando hablaba era para amenazar de muerte. Sabía que estaba ante un monstruo. Con Neide como rehén, Lázaro se adentró aún más en el Cerrado. Los negociadores policiales intentaron establecer contacto, pero él nunca respondió. Parecía decidido a luchar hasta la muerte antes que rendirse. Durante los siguientes días, Lázaro y su rehén fueron avistados esporádicamente por agricultores y trabajadores rurales. Siempre armado, siempre en movimiento, siempre manteniéndose un paso adelante de sus perseguidores. El 18 de junio, una semana después del secuestro de Neide, Lázaro cometió otro crimen que aumentó aún más la presión sobre las autoridades. Invadió una casa en Edilândia, Goiás, donde asesinó a balazos al caseiro Joaquim Silva, de 43 años, quien intentó defender su propiedad. La muerte de Joaquim Silva marcó un momento crucial en la investigación. Los investigadores se dieron cuenta de que Lázaro no huía aleatoriamente. Tenía un plan, conocía el territorio y se dirigía hacia algún destino específico.
El análisis de sus movimientos reveló que se estaba dirigiendo hacia una región de cerrado, particularmente densa, cerca de Aguas Lindas de Goiás, donde había cometido crímenes anteriores. Era territorio que conocía íntimamente, su zona de confort criminal. El cerco se cierra. 25 de junio de 2021. 2 semanas después del inicio de la cacería, la presión sobre Lázaro Barbosa finalmente comenzó a mostrar resultados. Los rastreadores habían identificado un patrón en sus movimientos y el cerco policial se estrechaba lentamente pero inexorablemente. Neide Márquez había logrado sobrevivir 10 días como rehén de Lázaro, un testimonio extraordinario de resistencia humana. Posteriormente declararía: «Él me mantenía viva porque necesitaba que alguien cocinara y cuidara sus heridas. Pero cada día pensé que sería el último». Durante su cautiverio, Neide pudo observar detalles cruciales sobre Lázaro que después ayudarían a las autoridades. Notó que cojeaba de la pierna izquierda, que tosía constantemente, posiblemente por infección respiratoria, y que parecía estar perdiendo peso rápidamente. El 26 de junio, Lázaro cometió un error fatal. Necesitando suministros médicos y alimentos, se acercó demasiado a la ciudad de Aguas Lindas de Goiás. Fue avistado por un agricultor que inmediatamente contactó a las autoridades. En cuestión de horas, más de 200 policías rodearon un área de 15 kilómetros cuadrados de cerrado donde se creía que Lázaro se escondía. Por primera vez en 2 semanas, las autoridades tenían una ubicación relativamente precisa de su paradero. La tensión era extrema. Los comandantes sabían que un criminal acorralado como Lázaro era más peligroso que nunca. Tenía poco que perder y había demostrado repetidamente que prefería la violencia extrema antes que la rendición. El 27 de junio, durante la madrugada, helicópteros equipados con cámaras térmicas detectaron 2 figuras humanas moviéndose en una área de vegetación densa. Era Lázaro y Neide, aparentemente dirigiéndose hacia una granja abandonada. Coronel Pimentel tomó la decisión de cercar completamente el área y esperar hasta el amanecer para el asalto final. No podíamos arriesgar la vida de la rehén con una operación nocturna, explicaría después. Teníamos que ser precisos y profesionales hasta el final. Durante esas últimas horas antes del amanecer, los negociadores hicieron un último intento de contactar a Lázaro por altoparlantes. Le ofrecieron garantías para la seguridad de la rehén si se entregaba pacíficamente. La respuesta fue un disparo hacia los helicópteros. A las 5:47 am del 28 de junio de 2021 comenzó la operación final. Francotiradores del BOPE tomaron posiciones estratégicas mientras equipos terrestres se acercaban lentamente hacia la posición de Lázaro. Los últimos momentos de Lázaro Barbosa como fugitivo estaban contados. Después de 20 días aterrorizando a Brasil, después de una vida entera de violencia y muerte, su historia criminal estaba a punto de llegar a un final explosivo. El final del monstruo. 28 de junio de 2021, 6:15 am. En una granja abandonada cerca de Aguas Lindas de Goiás, Lázaro Barbosa de Sousa enfrentaba sus últimos momentos de libertad. Rodeado por más de 200 policías, herido, exhausto, y con una rehén que había mantenido cautiva durante 2 semanas. Según testimonios posteriores de Neide Márquez, Lázaro sabía que el final había llegado. Durante esa última noche había estado particularmente agitado, hablando solo y preparando obsesivamente sus armas. Parecía un animal acorralado, recordaría ella.
A las 6:20 am, los francotiradores del BOPE tenían visual clara de Lázaro. Estaba parapetado detrás de un muro de piedra de la granja abandonada, con Neide junto a él, claramente usándola como escudo humano. El teniente coronel José Silva, comandante táctico de la operación, describió los momentos finales. Lázaro estaba visiblemente desesperado, gritaba amenazas, decía que mataría a la rehén si nos acercábamos, pero también percibimos que estaba herido y debilitado. Los negociadores hicieron un último intento. Lázaro, libere a la señora y entréguese. Garantizamos su integridad física si se rinde ahora. La respuesta fue inmediata. Un disparo hacia la posición de los negociadores. A las 6:33 am, Lázaro cometió el error que sellaría su destino. En un momento de distracción, soltó momentáneamente a Neide para recargar su arma. Los francotiradores vieron su oportunidad y no la desperdiciaron. Los disparos simultáneos de rifles de precisión alcanzaron a Lázaro en el torso y la cabeza. Murió instantáneamente, desplomándose junto al muro de piedra que había sido su último refugio. 20 días de terror llegaron a su fin a las 6:34 am de esa mañana de junio. Neide Márquez fue inmediatamente rescatada por los equipos médicos. Milagrosamente, había sobrevivido 17 días de cautiverio sin heridas físicas graves, aunque los traumas psicológicos perdurarían por mucho tiempo. El cuerpo de Lázaro fue trasladado al Instituto Médico Legal de Goiás para autopsia. Los peritos confirmaron que había muerto por heridas de bala, pero también revelaron detalles sobre su condición física durante los días finales. Dr. Roberto Lima, médico forense que realizó la autopsia, explicó: el cuerpo mostraba signos de desnutrición severa, múltiples heridas infectadas y síntomas de enfermedades respiratorias. Estaba físicamente destruido. Probablemente no habría sobrevivido mucho más tiempo incluso sin la intervención policial. En su cuerpo se encontraron múltiples objetos que confirmaban su identidad y sus crímenes recientes. La alianza de matrimonio de Claudio Vidal, fotografías de la familia asesinada en Ceilándia y un diario donde había anotado detalles macabros de sus víctimas. Aftermath y análisis. La muerte de Lázaro Barbosa marcó el fin de uno de los episodios más tensos en la historia criminal reciente de Brasil. Durante 20 días había mantenido en vilo a más de 3 millones de personas en el Distrito Federal y Goiás. El balance final de sus crímenes confirmados es escalofriante: 32 homicidios, 15 robos a mano armada, 8 violaciones y 3 secuestros cometidos a lo largo de 12 años en 5 estados brasileños. Las autoridades sospechan que el número real de víctimas podría ser aún mayor. Dr. Carlos Mendonça, el criminólogo que había seguido el caso, ofreció su análisis final. Lázaro representa el perfil clásico del asesino en serie organizado: inteligente, meticuloso, capaz de planificación a largo plazo, pero también mostraba características de psicopatía extrema que lo hacían particularmente peligroso. Las familias de las víctimas recibieron la noticia de su muerte con sentimientos mixtos. Para algunos, representaba justicia; para otros, la pérdida de la oportunidad de obtener respuestas sobre los últimos momentos de sus seres queridos. Doña Carmen Vidal, madre de Claudio, declaró: me alegra que esté muerto, que no pueda hacer daño a más familias, pero eso no me devuelve a mi hijo, ni a mis nietos. El dolor permanece para siempre. El caso también expuso deficiencias graves en el sistema de seguridad pública brasileño.
¿Cómo había logrado Lázaro evadir a las autoridades durante más de una década? ¿Por qué muchos de sus crímenes anteriores no habían sido debidamente investigados? Secretario Anderson Torres reconoció las fallas. Este caso nos enseña que necesitamos mejor coordinación entre estados, sistemas de información más eficientes y recursos adecuados para investigar crímenes en áreas rurales. No podemos permitir que otro Lázaro pase desapercibido por tanto tiempo. La Operación Lázaro se convirtió en estudio de caso para fuerzas policiales de toda América Latina. La coordinación entre diferentes instituciones, el uso de tecnología avanzada y la perseverancia de los investigadores fueron elementos clave del éxito final. Pero tal vez la lección más importante del caso Lázaro Barbosa no tiene que ver con tácticas policiales o tecnología. Tiene que ver con la importancia de la atención temprana a señales de violencia en la infancia y el costo humano de ignorar a los niños en situación de vulnerabilidad extrema. Psicólogo infantil, Dr. Marina Santos, reflexionó: Lázaro fue un niño abandonado que se convirtió en un monstruo adulto. Si hubiera recibido intervención psicológica adecuada, tratamiento para sus traumas, apoyo social, tal vez 32 personas estarían vivas hoy. Epílogo. El legado de terror. Hoy, más de 2 años después de su muerte, el nombre Lázaro Barbosa sigue siendo sinónimo de terror en el centro oeste brasileño. Su historia se ha convertido en leyenda urbana, advertencia y pesadilla colectiva. Las comunidades rurales de Goiás y Distrito Federal cambiaron para siempre. Muchas familias instalaron sistemas de seguridad, compraron armas de fuego y modificaron sus rutinas diarias. El miedo que Lázaro sembró en vida continúa afectando a miles de personas. Neide Márquez, la última víctima que sobrevivió, nunca se recuperó completamente del trauma. Desarrolló trastorno de estrés postraumático severo y nunca más pudo vivir en áreas rurales. Cada ruido en la noche me hace recordar esos días, declara. Los 20 días de terror de junio de 2021 quedaron marcados en la memoria brasileña como uno de los episodios criminales más intensos de la historia del país. La cobertura mediática 24 horas, la tensión nacional y la movilización sin precedentes de fuerzas de seguridad crearon un fenómeno que trascendió el ámbito policial. Pero al final, más allá de la fascinación mórbida y el sensacionalismo mediático, la historia de Lázaro Barbosa es fundamentalmente una tragedia humana, la de un niño abandonado que se convirtió en monstruo y las 32 vidas inocentes que fueron destruidas en el proceso. ¿Podría haberse evitado esta tragedia? ¿Qué dice sobre nuestra sociedad que un hombre pueda cometer tantos crímenes durante tantos años sin ser capturado? ¿Cuántos otros Lázaros están creciendo ahora mismo en la pobreza, el abandono y la violencia, esperando su momento de explotar? Estas son las preguntas incómodas que el caso de Lázaro Barbosa nos deja, porque al final, los monstruos no nacen monstruos, se crean. Y todos tenemos una responsabilidad en evitar que se creen más. Esta ha sido la historia completa de Lázaro Barbosa de Souza, el monstruo de Brasilia, un recordatorio sombrío de que el mal real no viene de películas de terror, sino de tragedias humanas que podríamos haber evitado.